Julián, me fui a casa de mis padres. Sé que prometí estar contigo en riqueza y en pobreza, pero tuve que hacerlo. Nuestro bebé está a punto de nacer y como madre no quiero recibirlo en estas condiciones. No tenemos agua y acaban de cortarnos la luz. Perdona que me fui sin avisarte, pero sabía que no me ibas a dejar ir. Espero y entiendas por qué lo hice. Sé que Dios nos va a levantar, pero mientras tanto, te pido que vengas conmigo a casa de mis padres. Hay lugar para nosotros y nuestro bebé que ha de venir. Una vez más, perdóname. Te ama siempre, Alicia. Nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de Satipo. Aquí vamos a realizar algunas encuestas a la población, que es un trabajo de Universidad Nacional del Centro del Perú, del curso de Sociología, en donde vamos a entrevistar a 20 personas entre mujeres y varones sobre el tema del aborto. Acompáñenos a realizar todas las entrevistas necesarias en este momento. ¿Usted qué opina? ¿El aborto debe ser libre o penalizado? Bueno, hay dos oportunidades. Uno debe ser libre porque hay chicas, personas que a temprana edad cometen abusos, ¿no? Por falta de orientaciones de papá, mamá. No hay eso, ¿no? Y pues, sabes que en esta ciudad a veces hay personas adultas que cometen abuso y de casualidad se llegan a embarazar, ¿no? Y eso pues trae pues, muchas cosas, ¿no? A veces niñas de 12 años que llegan a embarazarse no tienen a los padres, ¿no? Para mí estaría bueno que sea libre el aborto, pero por otra parte también estaría mal, porque por otro sentido estarían cometiendo pecado también al abortar a un niño. Entonces, ¿en qué caso se debería realizar el aborto? El aborto se debería realizarse tanto como el varón y la mujer cuando tienen hay una planificación. El marido, la mujer de los 18 años para arriba. Ya, o sea, si esas dos personas están de acuerdo en que se realice el aborto, se debe realizar. Sí, se debe hacer. Ok, ¿usted cuántas veces ha permitido que algún familiar o algún amigo o su enamorada haya abortado? Bueno, en mi caso de mí sí. Sí, en mi caso sí de mí sí, por lo menos a los 15 días. A los 15 días mi esposa estaba embarazada y no estuvimos de acuerdo, pues sí, hemos hecho los dos, nos hemos puesto de acuerdo que sí haga el aborto. Ok, muy interesante su respuesta, muchas gracias. Señorita, muy buenas tardes. ¿El aborto para ti qué debe ser? ¿Libre o debe ser penalizado? Bueno, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bueno, mi nombre es Roxana. Bueno, yo no estoy de acuerdo sobre el aborto. Uno, primero, para poder tener hijos, y no está bien en el aborto, pues, ¿no? Y ya pues, es único que decir planificar con la pareja para poder tener bien a los niños, para que nazcan sanos, o sea, mayormente las personas aquí, bueno, en el Perú, ¿no? Hacen el aborto, pero yo no estoy de acuerdo. ¿En qué ocasiones considerarías que se debe realizar el aborto? Bueno, mira, como lo vuelvo a decir, que el aborto para mí no va conmigo y yo no estoy de acuerdo. ¿Alguna vez usted ha tenido algún familiar o su hermana o su tía o que su enamorado le haya inducido a abortar o usted alguna vez haya abortado? ¿Ha tenido esa experiencia? Claro que no, por ahora no, todavía ninguno de mis familiares. Por lo menos siempre hay planificaciones, ¿ya? Bien cierto, mis familiares nunca han hecho eso. Muy amable por respondernos las 3 preguntas y muchas gracias. Fue un gusto conversar con usted y así continuaremos realizando las entrevistas. Muchas gracias. Gracias. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o debe ser penalizado? Bueno, hay muchas maneras de ver este tema tan controversial, ¿no? Bueno, a mi punto de vista yo pienso que debe ser penalizado. Bueno, es a criterio de las personas también. ¿En qué ocasiones usted creería que se debería realizar el aborto? Bueno, ¿en qué ocasiones? Bueno, una ocasión, por ejemplo, en la que se debería realizar es, por ejemplo, digamos, producto de una violación. Por ejemplo, esto, digamos, de que
la persona no desea tener al hijo, por ejemplo, no debería pensar eso. ¿Alguna vez usted ha tenido algún familiar o su enamorada haya abortado? No sé si nos podría comentar algo. No, ningún caso de estos, no tengo ningún conocido ni ningún familiar. No. Ya, muchas gracias, muy amable por su cooperación, por esta entrevista y hasta luego. Gracias. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o debe ser penalizado el aborto? Debe ser penalizado. ¿En qué ocasiones usted creería que se debe realizar el aborto? No debería existir el aborto, porque un ser humano, un ser vivo, es el fruto de nuestro amor, ¿no? Y es parte de nosotros. Me gustaría saber si algún familiar tuyo o usted alguna vez quizás haya practicado el aborto. Nos gustaría saber que nos cuente su experiencia o nunca pasó. Mi persona nunca ha pasado eso. Muy amable por su pequeño tiempo que nos está regalando. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o debe ser penalizado? Bien, buenas tardes. El aborto para mí la verdad es algo delito. Yo diría de que puede ser penalidad porque en la verdad es un ser vivo, ¿no? Entonces yo creo que todos tienen derecho a la vida y sería uno de esos. Y creo que es algo importante, es un ser vivo donde uno puede existir, ¿no? Yo creo al hacer el aborto es, como dice, es también un pecado. Una. Dos, bueno, eso es el caso de la religión, ¿no? Pero sí, la verdad es un ser vivo, ¿no? ¿Quién lo podría matar, no? Entonces, ¿Usted en qué casos consideraría que se debería de dar el aborto? Bueno, el aborto muchas veces de que hay mucha gente, claro, que se pasan por encima de la ley, es que también hace un centro de aborto, ¿no? Pero lamentablemente eso debería ser penalizado, como lo vuelvo a repetir, porque yo lo consideraría de repente que es un crimen, legalmente, ¿no? ¿Usted alguna vez ha tenido una experiencia o algún familiar tuyo o su enamorada o su esposa ha sufrido estos temas del aborto? ¿Han realizado este acto? Bueno, en caso de esto, bueno, sé de repente de una amiga que sí me contaron de que había pasado un aborto, ¿no? Pero ese sí en caso de que con pastillas, ¿no? De que no querían, o sea, después de que no tener hijos, ¿no? De repente a veces por el familiar o por sus padres, de repente no han tenido ese diálogo. Entonces, ¿qué ha pasado? De que él dijo, ¿sabes qué? Tomo mi decisión y hago el aborto. Y creo que de mi palabra no hay otra cosa más que allá. Muchas gracias por su cooperación, es muy importante. Y de esa forma estamos encontrando varios ciudadanos que nos están dando sus opiniones y es importante para nuestra entrevista. Muchas gracias, señor, y hasta luego. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o debe ser penalizado? Bueno, en cuestión de eso debe ser, para mí no lo veo bien el aborto, porque debe ser penalizado uno, porque no está bien que aborto, aparte del aborto, ellos quieran mal o lo pueden hacer bien o tal vez mal, ¿no? Y deben ver por su vida tal como del niño y de ella también, de ambas personas. ¿Usted en qué oportunidades cree que se debería de realizar el aborto? ¿O está en desacuerdo de todo eso? Bueno, en cuestión que son menores de edad, que participan a sus papás mediante sus padres, mediante un buen doctor, porque la niña puede ser es mocosa, no sabe lo que es cómo criarlo, cómo tenerlo, ¿no? Y entonces los papás deben correr por ese asunto, si lo hacen o no lo hacen. ¿Alguna vez ha tenido alguna experiencia o algún familiar tuyo ha abortado? Por el momento yo no sé. Muchas gracias por su cooperación, muy amable por esta entrevista. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué opina usted sobre el aborto? ¿Debería ser libre o penalizado? Debería ser penalizado en primera instancia porque creo que matar una vida es algo injusto, ¿no?
fuera de todo, por algo viene la concepción primeramente del hijo, ¿no? ¿En qué casos se debería realizar el aborto? ¿O en qué casos usted cree que deberían abortar las personas? Personalmente estoy en contra del aborto, ¿no? Porque no debería haber en esa parte, ¿no? Porque, como le repito, o sea, una persona para que pueda tener un hijo primeramente debería pensarlo muy bien y dentro de ello debería estar entre sus planes, ¿no? Para que pueda realizar eso. ¿Usted ha vivido o lo ha pasado a algún familiar este tema del aborto? En lo que hacen en cuanto al ámbito familiar, no, ninguno de mis parientes, amigos tampoco todavía, pero tal vez tenga la oportunidad más adelante. Ya, muchas gracias, te agradezco. ¿Qué opina usted sobre el aborto? ¿No? ¿Debe ser libre o penalizado? Bueno, a mi criterio debería de ser libre, porque todos estamos en la condición de decidir. ¿Usted cree en qué caso se debe realizar el aborto? Bueno, yo creo que se debería de realizar el aborto en el momento que de repente surja algún inconveniente, como por decir violaciones o algún otro tipo de problema similar, ¿no? ¿Usted alguna vez ha pasado alguna experiencia sobre el aborto o algún familiar o tu enamorado te ha causado el aborto? No, particularmente nunca he sufrido ese tipo de problemas, pero es un tema delicado, ¿no? Para poder hacer eso es bastante delicado y tampoco no conozco personas que de repente hayan pasado por ese tipo de problemas. Bien, muchas gracias por su respuesta. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o penalizado? Mayormente el aborto debe ser penalizado. Todos tienen derecho a vivir. Pero se ve mayormente en casos, el aborto ocurre en menores de edad. Personas que quizás no tengan conocimiento, no tienen una educación que hayan llevado, conciencia mismo de ellos, por eso se ocasiona el aborto, pero debe ser penalizado mayormente. ¿En qué caso se debería llegar a abortar? Como diciendo, no se debería llegar a abortar, pero hay ocasiones que hay niños nacen mal desformados, quizás en esas ocasiones, pero eso tendría que correr un transcurso de tiempo, investigar, ¿no? Algo así. En esas ocasiones quizás se podría abortar, cuando nacen niños deformados. Quizás también no es 100%. ¿Usted ha vivido o ha pasado por situaciones así de aborto? ¿Su enamorada o su novia ha tenido algún familiar que ha sufrido este tema de aborto? No, por el momento no he visto familiares, no he visto amigas, solo se he llevado cursos en el colegio, como te enseñan quizás. He llevado, pero no he visto, no lo he vivido. Ni un familiar. ¿Usted qué opina? ¿El aborto debe ser libre o debe ser penalizado? Debe ser penalizado. ¿En qué ocasiones usted creería que el aborto sea libre? No sería, el aborto no es legal, porque es un delito, porque estamos asesinando a un ser viviente. Claro. ¿Conoce usted algún familiar o usted personalmente ha tenido esa experiencia del aborto o nada? Por el momento nada. Sí, he escuchado, pero no tengo ninguna experiencia. Muchas gracias, interesante su respuesta. Gracias. ¿Qué opina usted sobre el aborto? ¿Debe ser libre o penalizado? Bueno, para mí el aborto debe ser penalizado. ¿Por qué? Porque como dicen, ¿no? El ser humano desde bien de su madre ya tiene vida, ¿sí o no? Claro. Eso no para mí no está bien, no permito. Ajá. ¿En qué caso debe realizarse el aborto para usted? ¿En qué caso? Bueno, a veces, bueno, ¿no? El aborto, dependiendo, ¿no? Que a veces puede abortar dependiendo que a veces la mujer, a veces por descuido, ¿no? Por descuido, puede ser que no. Pero si una persona lo hace abortar a la fuerza, eso no está bien, ¿no? ¿Usted ha sido partícipe de un aborto o ha visto a alguien, a un familiar, a un conocido así que haya pasado por eso? Un aborto, sí, no. Hasta ahora no. Nada. Para mí nada. Para mí, coño, no, para mí, pasé a abortar a una mujer, sí. Para mí sería
No, penalizado, no estaría bien. Ajá. Claro. Muchas gracias más bien por su opinión. ¿Qué opina usted sobre el aborto? ¿No debe ser libre o penalizado? Penalizado. ¿En qué caso se debe realizar el aborto, no? Al menos que el feto sea, ¿cómo se puede decir? Con malformación puede ser en ese caso, pero en otro caso no creo. ¿Y usted alguna vez ha sido partícipe de algún aborto o ha tenido conocimiento que algún familiar también haya abortado o amigos? No, ninguno. Bien, gracias. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debería ser libre o penalizado? Debe ser penalizado, es un daño contra la vida. ¿En qué caso se debería realizar un aborto? A ver, una violación. ¿Usted conoce algún caso, algún familiar o alguna novia enamorada haya abortado? No desconozco. No, nada. Muchas gracias. ¿Usted qué opina? ¿El aborto debe ser penalizado o debe ser de una manera libre? Penalizado. ¿En qué ocasiones se permitiría el aborto? En ninguna ocasión porque es un ser humano y no estaría permitido abortar. ¿Usted conoce o ha tenido algún familiar o personalmente usted ha pasado por esta experiencia del aborto? No, todo. Muchas gracias por su participación. ¿Qué opina usted? ¿El aborto debe ser libre o debe ser penalizado? Bueno, según a mi parecer, creo que debe ser penalizado porque yo creo que uno está chocando con una persona, o sea que es un ser vivo indefenso, ¿no? Es uno. Según las normas, a mi creencia que Dios existe, entonces yo creo que Dios también da un castigo a esa persona, ¿no? ¿En qué ocasiones se podría realizar el aborto? Bueno, en ocasiones en que se puede realizar el aborto sería en que también conscientemente estaría la persona interesada, ¿no? Que podía estar con sus 5 sentidos pensando que podía realizar, porque no creo que puede ser obligado, ¿no? Porque según la Constitución tan claro, alguno que sí puede ser libre, pero esa sería mi opinión. ¿Usted alguna vez ha participado o ha tenido algún familiar tuyo o su esposa, su enamorada, ha abortado alguna vez? Sí. Ya tengo conocimiento de eso, pero aquella persona que realiza eso muchas veces se siente triste o destruido, ¿no? Después de realizarlo porque no está contento con lo que ha realizado. Entonces yo pienso que emocionalmente creo que esta persona está destruida, entonces pienso que no está bien. Muchas gracias por su cooperación, muy amable de su parte. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o debe ser penalizado? Bueno, la verdad es que yo entiendo que cada persona toma su decisión, ¿no? Pero estudiando la Biblia he visto que a la vista de Dios no es algo permitido, ¿no? No es algo que Él apruebe. Claro. Así que, bueno, yo pienso que deberíamos escuchar lo que Dios dice. ¿En qué ocasiones usted creería que se debería realizar el aborto? ¿En qué casos? Bueno, ninguno. ¿Usted conoce o ha tenido algún familiar o usted mismo tal vez ha sido partícipe del aborto? ¿Nos podría contar alguna experiencia o no conoce nada? Bueno, he leído sobre algunas personas o algunas mujeres que han pasado por esa experiencia, ¿no? Que han llegado a practicarse un aborto. Y comentan ellas que cuando pasa el tiempo sienten mucho remordimiento. Y no solo eso, ¿no? Si tienen un nuevo embarazo, es para ellas recordar nuevamente lo que pasó, ¿no? Es bastante traumático. Claro, muy interesante escucharle. Muchas gracias por habernos regalado este momento de tiempo. Gracias. ¿El aborto debe ser libre o penalizado? En mi opinión debe ser penalizado. ¿En qué casos debe realizarse el aborto? Bueno, el aborto podría realizarse en casos de violación, en casos de... podría ser, no estoy seguro, pero en casos de extrema pobreza o en otro sentido podría darle en adopción a las personas que no tienen las posibilidades de mantener o de criar un niño. ¿Cuántas veces usted ha permitido el aborto o ha sido partícipe o ha visto, no, o sea, por algún lugar? No, bueno, solo nunca fui partícipe, solo vi. ¿Usted qué opina? ¿El aborto debe ser libre o debe ser penalizado? Penalizado. ¿En qué casos se podría realizar el aborto? ¿Nos podría contar más o menos? Solo en casos de violación, creo yo.
¿Ha tenido algún familiar o usted quizás haya pasado por este proceso del aborto o nunca? ¿Puede contar su experiencia? Mi persona no, alguna vez sí tuve alguna compañera que sí lo hizo. Muy amable por su participación, muchas gracias. ¿Usted qué opina sobre el aborto? ¿Debe ser libre o debe ser penalizado? Primeramente, bueno, como digas, creo que la pregunta va mucho más allá de lo que uno puede hacerse. Creo que para mí, para mi opinión mía, debe ser recontra penalizado porque creo que si hablamos de ser humano, es una pérdida de un humano, ¿no? Creo que es algo ilógico que pueda existir un aborto. Para mí es algo penalizado, debe de ser penalizado. ¿En qué casos se debe realizar el aborto? En ningún caso, en verdad, porque como lo vuelvo a repetir en la primera pregunta, si usted me pregunta si debe existir el aborto o debe ser penalizado, perdón, es ilógico, pues no debe existir en ningún momento el aborto. ¿Usted cuántas veces ha permitido el aborto, ya sea un amigo o un familiar? ¿Cuántas veces he permitido? No, sí he estado en casos pero no las mías, sino por experiencias contadas. Principalmente yo soy enemigo de todo eso, por lo menos de lo que es la delincuencia, el narcoterrorismo. Como ven acá soy, principalmente no he prohibido eso porque eso está malo, pues totalmente debe ser penalizado. Pucha, esa persona para mí por lo menos no tienen ni siquiera autoestima, no se quieren a sí mismos porque están matando a otra persona y eso es. Muchas gracias, muy amable de su participación, estamos muy agradecidos por su cooperación. Gracias. ¿Usted qué opina? ¿El aborto debe ser libre o debe ser penalizado? Libre. ¿En qué casos se debería de realizar el aborto? En casos de violación, pues que es lo más considerable y lógico, ¿no? Porque, a ver, si es que sería libre y en cualquier caso sería aceptable el aborto, imagínense, las estadísticas serían grandes y además que habría posibilidades que mueran también muchas mujeres. ¿Usted alguna vez ha tenido algún familiar o quizás usted misma haya pasado por el tema del aborto? ¿Nos podría contar su experiencia? O no sé. No, ningún familiar, ni yo, ni ningún conocido. Ya, muchas gracias por su participación.